Hola a todos y bienvenidos al webinar de teletrabajo. Conéctate a tu ordenador de forma segura, segunda parte, escritorios virtuales VDI. Está con nosotros Genaro Escudero, especialista en End User Computing de Dell Technology, que es quien nos va a hacer este webinar. Espero que os encontréis todos bien. Buenos días, Genaro. Espero que os encontréis todos bien, vuestros familiares, amigos y compañeros ante esta situación sanitaria tan complicada que estamos pasando. Mi nombre es José Luis Martín, soy el director comercial del Departamento de Informática, de Sistemas de Informática y Reprografía dentro del Grupo Pancorbo. Para los que no me conozcáis, llevo más de 24 años en el mundo de la informática, soy técnico informático y he sido director técnico, dirigiendo un grupo de más de 20 técnicos. Y ahí me pasé a ser consultor técnico de venta y hasta aquí, hasta el Grupo Pancorbo, para dirigir el departamento informático en la parte comercial. Os cuento brevemente de dónde venimos como empresa y como grupo, ¿no? El Grupo Pancorbo cuenta con 80 años de historia y 4 generaciones. Bajo ese paraguas lo formamos unas empresas tecnológicas, sistemas de informática y reprografía, que somos nosotros. Nos dedicamos a la venta y reparación de informática y reprografía. Logic Soluciones, que es el partner de SAGE, enfocado a soluciones de software de gestión, RP, CRM, despachos profesionales, asesorías, etc., ¿no? Luego está GESCON, que lleva la parte de comunicaciones con Vodafone, se dedica a dar soluciones de voz y datos. Y por último está Estilo, que es la empresa de mobiliario e instalaciones de oficina, por lo que a las empresas les podemos dar una solución integral, podemos ser el proveedor global, ¿no? Me centro un poco más en nuestra empresa, en sistemas informática y reprografía. Somos partner Gold de Dell. Tenemos la máxima certificación, tanto a nivel técnico como comercial. Somos servicio técnico oficial de Dell, ¿no? Somos service provider de Dell. También somos partner de Sophos, tenemos las máximas certificaciones técnicas, contamos con técnicos certificados, con ingeniero de producto, arquitecto especializado, estamos capacitados para realizar cualquier instalación de producto, ¿no? Tanto de Sophos como de Dell. Tenemos las máximas certificaciones. Y por último, somos partner Gold de Canon en reprografía desde el año 1979. Somos servicio técnico oficial con las máximas también certificaciones técnicas. Trabajamos con ellos toda la gestión del documento para imprimir desde pequeñas impresoras multifuncionales, incluso llegando a la impresión en artes gráficas y, por supuesto, en estos momentos de digitalización del documento hasta la gestión documental. En el servicio técnico estamos en torno a unos 20 técnicos especialistas entre reprografía e informática. Quería contaros esto para que os situéis la empresa dentro de la parte alta, ¿no? del sector técnico de La Rioja. Y como os he contado, con la alta cualificación técnica. Como digo yo, el comercial vende, pero quien fideliza es la postventa, y de aquí nos podemos sentir orgullosos de ello, ¿no? A ver si puedo pasar la presentación, efectivamente. Una vez mostrado nuestro grupo y nuestra empresa, quiero presentaros a Enrique Fernández Martínez. Es el responsable del área TIC del CTCR, es el Centro Tecnológico de Calzado de La Rioja. Colabora con nosotros en el webinar y os va a contar un poco lo que hacen, ya que se dedican. Enrique, buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola. Mi nombre es Enrique Fernández, soy el responsable del área TIC del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que prestamos servicios avanzados y proyectos de innovación y desarrollo a las empresas del sector del calzado. En este momento contamos con más de 120 asociados, entre ellos el 80% son fabricantes o asociados del calzado, o sea, industrias del cuero o pueden ser como empresas de vulcanización y cauchos. Ya hemos trabajado con más de unos 900 clientes y nuestra red también de confianza de calzado son unas 3.000 empresas más o menos en el nivel de trabajo en el calzado. Dentro de la empresa llevamos 12 años trabajando en el sector y estamos formados por más de 30 personas. Actualmente realizamos entre 28 o 30 proyectos de I+D innovación anualmente, tanto en ámbito regional, nacional como europeo. Y a nivel formativo hemos impartido más de 4.100 horas de formación en toda nuestra historia.
Luego, aparte, el CTCR se orienta en dos áreas principales, que es la industria 4.0 y nuevos materiales, y por otro lado está la parte de certificación de producto y de EPIs, o sea, de equipos de protección individual a nivel de calzado, o sea, de bota de seguridad y demás, con nuestros laboratorios de certificación en AC. Y así somos un poquito, en pocas palabras, lo que es el CTCR y a qué nos dedicamos. Así que os devuelvo la palabra. Pues nada, muchas gracias, Enrique, por tu explicación. Ahora toca presentar a la persona que nos va a dar este webinar. Se trata de un buen amigo, un conocido de la casa, es Genaro Escudero, especialista en soluciones de User Computer, en Dell Technology, ingeniero en informática y especialista en soluciones de informática de usuario final, en Dell Technology desde el 2008, ¿no? Llevas unos cuantos años, Unos Genaro. cuantos, sí. Y unos cuantos. Como miembro del equipo de Global Consulting de Service de LMC, que su responsabilidad se encuentra aportar soluciones de valor en la optimización y virtualización y transformación del puesto de trabajo para clientes del sector público y privado. Con más de 25 años de experiencia laboral, ha desarrollado su carrera dentro de las TIC de empresas internacionales, llevando departamentos de informática en España y en Inglaterra. En los últimos años has colaborado en el desarrollo y evolución de la plataforma del MyApps to Go de Inflexilab. También, bueno, está con nosotros, como todos los días, Oscar Gil, que es la persona, el analista dentro de la empresa, en el que nos apoyamos mucho en el departamento comercial, por sus amplios conocimientos técnicos, experto en seguridad informática y perimetral. Tiene todas las certificaciones de Dell y es el especialista de sistemas. Pues por mi parte no hay nada más. Comentaros que tenéis el chat para poder hacer alguna pregunta que vaya surgiendo y bueno, pues iremos interactuando con alguna pregunta que vaya surgiendo y al final de la ponencia la respondemos o bueno, como vaya surgiendo. Entonces, bueno, Genaro, adelante con el webinar de teletrabajo, conéctate a tu ordenador de forma segura, segunda parte. Escritores virtuales VDI. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Espero que, como decíamos, estéis bien. Aquí os cuento que en Madrid es un día un poco lluvioso, lo que es muy bueno en estos tiempos porque no te anima a salir. Por lo menos te quedas en casa, que como estamos aquí confinados, no nos tienta tanto salir y estar fuera. Para mí siempre es un placer poder estar con Grupo Pancorbo, colaboramos mucho a nivel profesional, también como comentaba José Luis, nos une una amistad y experiencia de muchos años de trabajar en distintas soluciones, así que siempre es un placer. Y bueno, la idea hoy era un poco seguir comentando. Ya sabéis que en estos tiempos de difíciles para todos, ha surgido un nuevo concepto del trabajo, del teletrabajo en realidad. Hasta hace muy pocos meses hablábamos de la movilidad o de cómo trabajar en remoto y estas cosas, pero ahora el tema del teletrabajo creo que no solo se ha convertido en está en boca de todos o en una necesidad, si queréis, sino que probablemente se vea desde otra perspectiva, incluso cuando pase, Dios quiera, este momento difícil un poco con la crisis del COVID y todas estas cosas. O sea, yo creo que realmente buscar soluciones o ver alternativas va a ser algo que va a preocupar y que muchas empresas nos van a ayudar. Y eso es un poco el objetivo hoy que queríamos traer. Y como sé que hay una serie de webinars y se han hablado de distintas maneras y cómo trabajar, un poco por centrarnos y ver cómo podemos compartir. Animaros también, tenéis abajo para hacer preguntas. Yo intentaré parar un poco a veces para que podáis hacer si queréis alguna pregunta o a través del chat, responderlas. Pido ayuda a José Luis, a Óscar, a la gente que esté por ahí de Pancorbo, que también me eche una mano para ir leyéndolas y así y que sea más entretenido y más interactivo entre vosotros y nosotros. Y no os cortéis, preguntad todas las dudas que tengáis, que eso es lo bonito de estos webinars para que también sirvan para aprender y despejar algunas dudas. Normalmente sabéis que en un entorno de cualquier oficina, cualquier empresa, lo
importante o lo que todos accedemos o necesitamos son los servicios, las aplicaciones que tengamos, la de contabilidad, el RP, la de gestión de clientes, o si tenemos algo, una fábrica o algo que hace algo en concreto, son los distintos aplicativos, programas que necesitamos acceder. Y generalmente los empleados, la gente, los usuarios que están dentro de ese entorno, del entorno corporativo, por supuesto están en la misma red, acceden y no tienen ningún problema. Y uno de los mecanismos tradicionales para trabajar desde fuera, para trabajar en remoto, es la conexión vía lo que se llama una red privada virtual, VPN en las siglas en inglés, para conectar, que en definitiva es una extensión de la red corporativa, o sea, es simplemente conectarse desde casa o desde fuera a través de Internet o de algún medio de comunicación a la red corporativa. Y es un medio, es un mecanismo que funciona muy bien y que se utiliza. Pero no siempre, y sobre todo lo hemos visto estos días, es la respuesta a todas las necesidades. En algún caso, porque generalmente este tipo de solución se utiliza con equipos propios de la empresa, corporativos, es decir, se le da a los empleados un ordenador portátil para que se lo puedan llevar y conectar, porque justamente es un equipo gestionado, es un equipo securizado y que cumple con las políticas o los requisitos de la propia empresa. Pero no siempre existe esta disponibilidad. Justamente estos días ha sido uno de los problemas. Muchos clientes nos comentaban, es que no tengo que mandar la gente a casa, pero no puedo darles equipos, no puedo darles a todos un portátil. Muchas empresas tienen sus PCs, lo tienen en la oficina y trabajan muy bien y necesitan ahora enviarlo fuera. Pero también surgen nuevas necesidades porque probablemente ahora veamos un incremento en el teletrabajo constante, es decir, gente que constantemente o la mayor parte de su tiempo teletrabaja, trabaja desde casa, conectados fuera. Entonces, allí también se plantean este tipo de opciones, es decir, bueno, le doy un equipo, ¿cómo lo puedo resolver? Y esa es un poco la idea de hoy, es decir, bueno, ¿qué alternativas existen? ¿Cómo podemos dar soluciones partiendo de ese tipo de escenario? Es decir, tenemos un empleado, un usuario en remoto que puede tener un equipo corporativo, un equipo de la empresa o no, puede ser un equipo personal y al que le tengo que servir a través de Internet, tengo que darle aplicaciones tengo que darle un entorno seguro, tengo que sea seguro para el usuario y que sea seguro, evidentemente, para la empresa. ¿Y dónde está el desafío? ¿Cuál es el problema? Porque en muchos casos para que me entendáis, un escritorio Windows, un escritorio que tenga el Office y que un poco las herramientas que necesita es relativamente sencillo. Esto lo puede hacer. Y hay un primer nivel, si queréis verlo como ejercicio para conectar o trabajar en remoto, que sería mínimo que necesitamos todos, que es el correo electrónico y algunas herramientas, como decía, de Office, por ejemplo, para poder escribir o hacer una presentación. Pero eso no resuelve el problema, eso es simplemente poder continuar y en algunos casos puede ser suficiente, pero en muchos no lo es porque justamente es necesario llegar, es necesario poder acceder a estos sistemas que hay por detrás, que os comentaba, los que sean, la contabilidad, el RP, los diferentes aplicativos que tengáis en las empresas. Por lo tanto, hay que llegar hacia lo que llamamos muchas veces servicios de backend o servicios corporativos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le damos un acceso seguro al mismo tiempo que puedan usar cualquier dispositivo y que funcione? Y yo voy a añadir un reto más, un punto más a esa carta y es cuando existen escenarios como ahora de emergencia o escenarios donde hay que buscar alguna solución rápida, tú puedes poner todos los medios, pero evidentemente también son escenarios complejos a nivel económico. Muchas empresas pueden decir, espérate, pero tampoco no tengo dinero para poner una solución ahora y tirarla luego a la basura o ya veremos".
con lo cual es importante que esa inversión también, si hay que hacerla, si ese esfuerzo hay que hacerlo, vaya en una misma dirección. Yo siempre digo, tiene que tratar al menos de ir construyendo. Es como decir, pongo esto, pero que me sirva para luego ir en la dirección que quiero ir, incluso si más adelante puede ser un cambio estratégico o si quiero que el teletrabajo se implante en una parte de mi empresa, etcétera. Por lo tanto, eso también lo añadimos como una necesidad de decir, bueno, quiero soluciones que pueda ir construyendo y que lo que haga no pierda en ese sentido. La primera, y por enumerar las que hay. Enumeremos primero, entendamos primero lo que hay, después nos metemos con cada una un poquito más. La primera, y la hemos visto muchísimo estos días, es lo que llamamos un acceso remoto al PC, al ordenador que ya tengo en mi oficina. Ha sido la solución más rápida para poder enviar a la gente a casa y darles acceso a los equipos que ya tenían en su oficina, el que está justamente en su mesa, en su escritorio, poder acceder desde casa con el ordenador personal y poder entrar en su equipo y a través de ahí acceder a todo lo demás. Hay maneras de hacerlo bien y hay maneras de hacerlo rápido. La manera más rápida, muchos la han implantado, es simplemente darle un acceso a lo que se llama con escritorio remoto o algo por el estilo. Y se puede hacer mejor porque esto tiene sus complicaciones. A cada empleado hay que decirle, mira, tú te conectas por la VPN, que la instalas en tu equipo y luego entras aquí y tienes que poner esta dirección IP y para muchos usuarios eso puede ser complejo. O se puede hacer de una manera más fácil y es diciéndoles, mira, entra a este portal, a esta página web, allí pon tu nombre, tu contraseña y mágicamente verás el ordenador de tu oficina. Y eso es un poco la solución que, que podemos implantar, por ejemplo, con herramientas como Horizon o VMware, sin necesidad de virtualizar nada. Fijaros que aquí no hemos hablado de virtualizar nada, es dar un acceso fácil a un escritorio que está en la oficina. Luego nos metemos un poquito más en detalle. ¿Qué otra opción hay? Pues el VDI tradicional. VDI, para los que lo conozcáis un poco menos, quiere decir infraestructura de escritorio virtual. O sea, se basa en montar máquinas virtuales, Windows virtuales, con tus herramientas, con tus aplicativos. Está montado, está creada la infraestructura en la empresa, o sea, hay que tener espacio, hay que tener una servidores, una serie de elementos y se pueden servir escritorios virtuales. Es mucho más flexible, es una solución que ya permite darle a cualquier acceso a un escritorio securizado, con todas las ventajas y políticas que pueda tener la empresa y puede acceder tanto desde su equipo personal como desde un equipo corporativo o incluso decidir si darles un Windows completo con todas las aplicaciones o simplemente aplicaciones puntuales. Es decir, tiene ya mucha más versatilidad, pero requiere instalar, poner esa plataforma en casa y eso puede tener un impacto económico y también de tiempos, pero es la solución, digamos, tradicional que se utiliza hoy en día. Nosotros también ofrecemos este tipo de soluciones gestionadas, donde decimos, bueno, es un poco lo mejor de los dos mundos. Fijaros que cuando se implanta alguna solución, alguna plataforma del tipo que sea, no solo de virtualización de escritorios, también puede ser de otro tipo de soluciones, requiere que la gente que lo administra, las personas del departamento de informática que van a hacerse cargo de esto, conozcan y sepan cómo dar este tipo de soluciones. Hay gente que tiene más preparación o que lo ha hecho antes, pero para otros puede ser como, uff, esto yo no lo conozco. Eso requiere un tiempo de aprendizaje, requiere un tiempo también para aprender. Y hay veces que no existen esos tiempos, hay que salir muy rápido o simplemente la empresa no tiene suficientes recursos, personas, a veces en el departamento informático como para añadirles un problema más. Y justamente ahí es donde damos la solución gestionada, donde decimos, no os preocupéis, implantamos, ponemos aquí la plataforma, ponemos aquí la solución y la gestionamos, os la llevamos y la servimos conjuntamente. En el caso nuestro de Dell
Technologies lo hacemos justamente con partners, con Corvo, con gente así, para decir, para vosotros es transparente, se pone aquí, se sirve, se gestiona, está dentro de la empresa y al mismo tiempo podemos poner distintas soluciones de distintos tamaños, que es muy importante. Y como servicio, fijaros que tiene la palabra como servicio, no es únicamente el hecho de que se lo gestione a alguien o lo entregue, yo siempre lo comparo con la diferencia entre comprarme un coche, eso sería el ordenador tradicional, subirme a alquilar un coche, que sigue siendo algo que yo tengo que conducir y gestionar, a subirme a un taxi, que hay una persona que me lleva, me trae a los distintos sitios y lo que yo quiero es que me dé un buen servicio. No, ya no me preocupo tanto del motor o el tipo del coche, yo lo que quiero es que sea bueno, cómodo y que además me lleve. Ese es un servicio gestionado, es alguien que nos ofrece la posibilidad de dar el servicio. Y además en un pago fraccionado, en un pago que no necesariamente tengo que hacer un gran desprendimiento de entrada para esa infraestructura, que es la otra parte bonita de hacerlo como un servicio. Pero bueno, esas serían las tres opciones en casa. Hoy en día las comunicaciones, Internet y que todos dispongamos de muy buenas redes nos permite comenzar a valorar soluciones fuera de casa. En el caso gestionado, tenemos servicios que nos dan lo mismo, escritorios virtuales, pero desde una nube, si queréis, o desde un entorno dedicado para mí, pero fuera de mi infraestructura. Con lo cual ya no tengo ni siquiera que instalar o desplegar ningún tipo de dispositivos o servidores o infraestructura en mi casa. O sea, voy al modelo gestionado, el taxi que os contaba antes, pero además no tengo que hacer ningún tipo de despliegue ni inversión. La ventaja que tienen este tipo de soluciones es la rapidez. Es mucho más rápido dar este tipo de escritorios. Hablo por nuestra propia experiencia en este tiempo. Es una solución que llevamos dando hace mucho tiempo, incluso con el grupo Pancorvo lo estamos haciendo para educación, para colegios de secundaria en La Rioja, pero para que veáis un poco el ejemplo, hace un mes más o menos cuando empezó todo esto, una filial de un banco aquí en Madrid nos dijo, tengo que mandar a la gente a casa, no tengo prácticamente tiempo, es una semana complicada y tiene que ser en una semana y tenemos que darle acceso y es un banco, o sea que tiene que ser muy seguro, etcétera, etcétera. Bueno, pues gracias a hacerlo de esta manera lo pudimos implantar en una semana. Estaban los empleados ya yendo a casa y trabajando desde sus equipos personales, da igual si era un Windows, si era un Mac, lo que fuera, accedían a un entorno seguro y podían trabajar. Y eso es lo bonito de este tipo de soluciones. Y aquí la pregunta que suele surgir es, bueno, pero esto está fuera, está conectando desde otro lugar, ¿cómo acceden a lo que os contaba antes, a mi programa de contabilidad, a mis ficheros, a mis cosas? Existen mecanismos, el más habitual es el que veis aquí, que es crear un túnel, una conexión segura, que ni siquiera tiene que ser un punto a punto o esas cosas que se decían antes, puede ir por internet, con lo cual no hay que hacer grandes despliegues de comunicaciones para poder acceder a esos entornos y trabajar perfectamente. Y por último, por enumerarlas todas, la red pública, las nubes, perdón, públicas, Amazon, de AWS, Azure de Microsoft, IBM, estas redes públicas tienen un gran potencial a nivel de escala, o sea, cuando hay que desplegar mucho, muy rápido, son indudablemente la mejor opción, pero también tienen sus costes, no son del todo a veces económicas según para qué volúmenes y tienen sus inconvenientes en cuanto a cómo no cómo gestionarlas, porque ahí son muy buenas, pero puede ser que no sea la solución perfecta para todo el mundo. Si hay alguien que trabaja, por ejemplo, en la administración pública, el modelo de consumo o de pago elástico no se adapta muy bien. Son soluciones que pueden encajar perfectamente en algunos casos y en otros ser un poco más complicados. Pero existen distintos tipos y
Hoy en día hay tecnologías como, aquí le he puesto HSX, por ejemplo, que hacen una virtualización de la red. Es mucho más fácil conectar esos escritorios que están en algún centro de datos europeo, o incluso pueden estar fuera de Europa, pero normalmente la gente de aquí lo ponemos en sitios de Europa, y acceder de manera transparente. Es decir, también van a poder acceder a los aplicativos, a lo que tenga en mi propia empresa. Y en esta foto veis más o menos las opciones que hay, es decir, desde las más sencillas hasta las que pasan por nube pública. Y más o menos por aquí son las soluciones de remotización, es decir, de dar un escritorio que puede ser virtual o no, y que además sea que permita un acceso remoto. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes tiene cada una? Y fijaros lo que decía al principio, puede ser que a alguien se le adapte mejor una que otra solución, no hay una única solución. Lo importante es poder ir adaptando distintas soluciones, y que si yo digo, mira, es que tengo que salir ahora mismo, tengo que resolverlo inmediatamente y tengo que comprar las licencias de VMware, por ejemplo, para poder hacer esto, me sirven después si me quiero pasar al modelo de VDI o si me quiero pasar al modelo cloud o estas cosas. Esa es la pregunta, y la respuesta es sí. Justamente existen modelos para ir creciendo conforme a lo que uno necesita. Primera opción, la que os decía, conectar. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí, ¿qué tengo que invertir? Pues es tan sencillo, en el caso de la solución que proponemos desde Dell y con Pancorbo, es utilizar algo que facilite la vida de los usuarios. Para los que seáis más técnicos, para los que conozcáis, esto se puede montar con el propio Windows, el escritorio remoto, y acceder. Pero es complejo. Tienen que entrar por VPN, tienen que acceder a la IP de mi ordenador o el nombre de mi ordenador, porque si no puedo entrar al de otro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace de manera un poco mejor? Pues justamente, simplemente todo lo que hay que invertir es en licencias, no hay que comprar servidores, no hay que hacer grandes despliegues, sí hay que montar a lo mejor uno o dos servidores virtuales, pero para dar ese acceso más fácil, para que exista un portal, abren, abren el navegador en su ordenador, ponen mi escritorio virtual, mi empresa, etcétera. Es simplemente un portal web, usuario, contraseña, y automáticamente acceden a su equipo personal. Es su equipo personal, es el ordenador que está en la oficina. ¿Qué hay que hacer en ese ordenador? Pues instalar un pequeño software, un agente se llama, y le va a permitir acceder. ¿Qué ventajas tiene? Es muy rápido. Esto se puede hacer literalmente en muy pocos días, y diría incluso, si me apuráis, hasta en 1 o 2 días. Es muy fácil, los usuarios pueden acceder, mañana mismo pueden estar trabajando en remoto. No hay un gran despliegue, no hace falta una gran inversión de dinero. Pero ¿qué inconvenientes tiene? Es una solución muy puntual, es una solución para salir del paso, es una solución que viene bien ahora, pero tiene inconvenientes. Hay que tener el ordenador encendido, tiene que estar el ordenador en todo momento funcionando. Sin querer lo puedo apagar, y entonces tengo que llamar al técnico para que o lo encienda en remoto o me lo pueda encender. Hay una serie de dificultades, es poco flexible, y la relación es 1 a 1, es decir, si tengo una persona conectando desde casa, tengo que tener un ordenador en la oficina para esa persona. Pero repito, es muy rápida y se puede ir. ¿Y esas licencias que compro me sirven después? Sí, después puedo ir utilizándolas, con lo cual no es dinero mal gastado, es una solución rápida y me permite seguir avanzando. ¿Cuál es la siguiente? Pues el escritorio virtual. ¿Pueden convivir las dos con la que me contabas antes? También. De hecho, estos días hemos dado soluciones de este tipo, donde había gente que se llevaba su ordenador portátil, perfecto. Había gente que no tenía nada y tenía que acceder a su ordenador de la oficina porque tengo aquí unos programas que no los tengo en otro sitio, etcétera. Pues ya te vas a casa y puedes trabajar, pero al mismo tiempo comenzar a darles escritorios virtuales. Aquí sí es mucho más flexible, ya tienes todas las ventajas de la virtualización, con lo cual ya no hay esa relación 1 a 1. Yo puedo dar escritorios virtuales a gente diferente
Tradicionalmente esta solución se usa mucho, por ejemplo, cuando hay colaboradores externos o cuando hay gente en movilidad que quiere acceder, es decir, es muchísimo más flexible, más eficiente, segura indudablemente, pero tiene el inconveniente que hay que desplegarla en casa, hay que instalar, hay que venir a la oficina, al CPD, donde tengáis vuestros ordenadores, vuestros servidores, vuestra infraestructura de programas para desplegar allí los servidores, instalar el VDI, crear las máquinas virtuales, etcétera. Tiempos. Normalmente dependerá de lo que se quiera hacer por detrás, evidentemente, pero vamos a ponernos en plan de emergencia. Lo tengo que hacer muy rápido, necesito algo para allá. Yo diría, y siendo un poco optimista, y asumiendo que ya han llegado los servidores, y ya sabéis que estos tiempos son difíciles, pero generalmente entre 1 y 2 semanas es el tiempo para poder montar algo y poder servirlo. Pero tiene esos tiempos de entrega, es necesario. Me dicen, ya los tengo, yo tengo en casa servidores tengo en la oficina servidores para poder servir esto. Bueno, más o menos son esos los tiempos. Y de nuevo, puede convivir una con la otra, aunque lo ideal es ir a la segunda. Si es en el modo gestionado, también es igual al anterior, es decir, sigue siendo una infraestructura VDI que hay que montar. ¿Qué ventajas tiene? Que esa curva de aprendizaje, por un lado, no es necesaria porque desplegamos y venimos con todo empaquetado, es decir, es mucho más rápido el despliegue, pero seguimos dependiendo de esos tiempos de tener los equipos, de tener la disponibilidad y de poder servirlo muy rápido. Podemos trabajar en paralelo, con lo cual ganamos un poco de tiempo y es una solución donde, como decía antes, no me tengo que preocupar, ya no me tengo que preocupar de cómo se gestiona esto, cómo se sirve, simplemente es un poco a la carta, es como, recordad mi taxi, es cuando me subo y le digo al chofer, por favor, lléveme a este sitio. Bueno, aquí es lo mismo, por favor, quiero servir esto. Y justamente los que damos el servicio gestionado nos encargamos de prepararlo, configurarlo y que así sea. Y también puede convivir, porque, repito, técnicamente, físicamente, sigue siendo la misma solución de la que hablábamos antes, es decir, una solución desplegada en la propia oficina. Y son un poco los inconvenientes que teníamos antes, pero en tiempos más rápida que la anterior. Y si nos vamos fuera, si en vez de tenerlo en mi casa o en mi infraestructura y tener que esperar y tener que hacer, ya lo empiezo a servir desde fuera. Sí, evidentemente es muchísimo más rápido. Estas infraestructuras, en nuestro caso, por ejemplo, ya las tenemos montadas, ya existen. Es ponernos inmediatamente a trabajar en el tipo de escritorio. Yo necesito que tenga esto, esto y esto. Hay que crear este túnel, hay que conectarlo con la oficina, con los servicios centrales, con lo que tengáis, para que los empleados cuando entren a su escritorio virtual puedan ver lo que necesitan ver. Y puede convivir con otras soluciones que tenga en casa también, por eso están pintadas aquí. En el futuro siempre se van sumando o se pueden ir sumando. O sea, ¿podría tener algo híbrido? Sí. Evidentemente en un caso de emergencia o de urgencia, lo más probable es que sea todo desde fuera, pero fijaros que se pueden hacer soluciones híbridas. Por eso creí que era bueno pintarlo para que veáis que las soluciones se pueden ir sumando o añadiendo. ¿Y cuál es el inconveniente? Bueno, cuando es una nube fuera, cuando es una nube gestionada, los volúmenes, hay ciertos volúmenes mínimos, porque si no puede no salir a cuenta simplemente, ni para el que lo ofrece, ni para el que lo compra. Puede ser que yo diga, es que lo necesito para 10 y salir tan caro como un servicio para 20 o para 30 o para 50, simplemente por un tema de volumetría, de los recursos que hay que poner disponibles para esa empresa. Y ese puede ser uno de los inconvenientes en este tipo de soluciones, que no sirvan cuando son casos muy puntuales o muy pequeños, sirva más a partir de una cierta cantidad. ¿Y qué cantidad es esa? Dependerá del caso. Yo después hablamos de soluciones y veréis que se pueden adaptar incluso para casos de pymes o que nos digáis, es que yo tengo 20, no tengo 300, pero primero hablo de casos generales y normalmente este tipo de solución suele ir más a por lo menos 50, 100 empleados y pueden ser números altos. Y por último, la nube pública. La nube pública es muy rápida, tiene un gran potencial de escalabilidad, es fácil ir ahora mismo y crear 1 o 1000 escritorios virtuales
También existen modelos híbridos. En el caso de VMware, que ya sabéis que es parte de Dell Technologies, existe justamente un licenciamiento que se llama universal, que permite hacerlo tanto en casa como en la nube, como mover para arriba, para abajo. Es decir, yo puedo tener escritorios virtuales en mi empresa y en un momento dado, por el motivo que sea, necesitar 100 escritorios más y no tener infraestructura y hacerlos de una manera híbrida con la nube pública. Pero, ¿qué inconvenientes tiene? Para mí uno de los más importantes es la predictabilidad, palabra complicada, de los costes. Es por lo que he visto en clientes. Cuando se lleva a la nube pública servidores o otro tipo de elementos, suele ser fácil, es decir, mira, voy a poner esto, voy a poner un servicio web, porque en mi empresa nos dedicamos a dar servicios web, y ahí es perfecto. Pero en el caso de escritorios virtuales o de otros servicios que crecen, cambian, varían, la sorpresa a fin de mes con la factura puede ser mala, pero más que nada porque no es fácil, a no ser que se tenga un buen control, saber cuánto va a ser. Entonces, eso es lo primero. Yo siempre recomiendo tanto Amazon como Azure, como la de IBM, muchas tienen calculadoras. Vais a la página web, calculadora, oye, a ver, voy a poner 20 escritorios virtuales, 24 por 7 si los quiero tener o no, o los voy a poner un horario restringido para que puedan trabajar, cuánto cuesta y cuánto cuesta al mes. Y cuidado con a veces la letra pequeña, porque normalmente estos sistemas también hay que ir sumando no solo el escritorio, el ancho de banda, la red, etcétera, todo suele tener un apartado, pero son bastante buenas en ese sentido y en entender muy bien los costes. Para que veáis que a veces son más elásticas, pero no necesariamente pueden ser más económicas. Muy rápidas, muy potentes, pero también hay que estudiarlas para cada caso. Y existen algunas, por ejemplo, hay una en Amazon gestionada por VMware que ponen disponibilidad de tecnologías como HCX o así para poder conectar de manera transparente con los servicios que tenga en mi oficina. Y una advertencia, cuidado que hay algunas que exigen ciertos mínimos. Por mínimos quiere decir tener que prefijar un volumen mínimo de servidores o de instancias y, por ejemplo, el caso de Amazon, y estos costes también pueden ser elevados para un número pequeño, es decir, puede justificarse a partir de un cierto volumen de empleados. Pero aquí tenéis las fotos completas y la comparativa entre una y otra, incluso después, si los que os descarguéis la presentación, os dejo una tabla donde salen todas y podéis comparar y vosotros mismos analizar una y otra. Y normalmente en esta plataforma, cuando quieres servir un escritorio virtual, sea aquí, sea en otro sitio, ¿cuáles son los componentes? ¿Qué elementos hay o qué necesito o qué hace falta? Pues generalmente y prácticamente en cualquiera, y fijaros que he intentado no hablar mucho de producto, porque lo que quiero hoy es que se entiendan las soluciones, que se vean las opciones. Pero en el caso nuestro, en el caso de Dell Technologies, y por poner un ejemplo de cada uno de estos componentes, tenemos por un lado la red, la infraestructura, lo que llamamos, los servidores, el almacenamiento. Eso sería la infraestructura, es el coche en este servicio que os contaba. Luego está la capa de virtualización, donde voy a poner los escritorios virtuales, el hipervisor, todo esto que muchos probablemente ya tenéis en vuestras empresas y estáis utilizando. Y por encima las aplicaciones a lo que voy a acceder. Y por supuesto, los dispositivos de los usuarios, desde donde van a conectar. Ahí hay también opciones, pueden ser el personal, el ordenador que tenga en casa, puede ser un tablet, puede ser un escritorio, un dispositivo ligero, un thin client o este tipo de cosas. Es decir, hay distintas opciones. En nuestro caso, la ventaja que tenemos y cuando hablamos de las soluciones es que justamente tenemos para cada uno de los componentes. Podemos dar soluciones muy integradas. Podemos decir, mira, por ejemplo, en la infraestructura, lo que hoy
recomendamos y creemos que es lo mejor es todo lo que se denomina hiperconvergente. ¿Qué significa esa palabra para entenderlo fácil? Pues que antiguamente, cuando querías montar una infraestructura de este tipo, pequeña, sobre todo, tenías que comprar servidores, tenías que comprar almacenamiento, eran inversiones que iban subiendo y eran a veces difíciles o altas. ¿Qué significa hiperconvergencia? Es verdad que hay un mínimo, tienes que poner por lo menos 3 para comenzar por cómo trabaja, pero cada caja, cada servidor lleva almacenamiento, lleva cómputo, lleva todo lo que necesita. Y es mucho más fácil crecer, mucho más lineal. Yo puedo comenzar con lo mínimo ahora, esos 3 nodos iniciales, pero después necesito más, pongo 4, pongo 5. Voy simplemente añadiendo capacidad con cada bloque. Entonces es muchísimo más fácil y lineal. Y toda la suite de VMware, por ejemplo, me permite dar escritorios virtuales. Y aquí una aclaración y un punto importante. Acordaros lo que decía del escenario de teletrabajo, del escenario de gente que a lo mejor va a trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. Ya no es un usuario móvil, no es un usuario que hoy conecta desde aquí y mañana desde allí. No, es un usuario fijo, pero remoto, es decir, está trabajando desde su casa. Y esto tiene derivadas, esto tiene consecuencias, porque dice, va, mira, le doy el equipo, se lo lleva y ya está, le doy un portátil y por supuesto es una solución válida, tienes que invertir en la conexión, la VPN, pero también con el tiempo hay un soporte que darle, hay que instalarle cosas. Este ordenador, ese equipo no está en la oficina, no está normalmente conectado a la red corporativa. Cuando entra por la red privada sí, pero normalmente no lo está. Por lo tanto hay que gestionarlo también, hay que arreglarlo, hay que darle un soporte, hay que instalarle cosas. Bueno, si es un equipo de la empresa, existen hoy en día soluciones. La que veis aquí, por ejemplo, como Workspace ONE, es exactamente eso. Es para poder instalar cosas en remoto y tenerlo de una manera controlada y gestionada. O todo lo que estamos contando. O yo, mira, me da igual lo que uses, me da igual el escritorio, cómo lo tengas. Si tienes pocos virus, mejor. Pero yo lo que te voy a dar es un entorno seguro, un entorno cerrado y gestionado por mí para que puedas acceder y trabajar. Y eso tiene un impacto muy importante en mantenimiento, porque no hay que estar, ya digo, preocupándose tanto del dispositivo remoto, sino simplemente de servirlo, de darle ese servicio y que sea seguro. Y a todo esto le añadimos esa capa de gestionado que comentaba antes y todos los diferentes servicios adicionales para que sea lo más sencillo posible, no solo para el usuario, pero sino también para la empresa o para quien lo quiere dar. José Luis, no sé si quieres que pare un momentito por si hay alguna pregunta o seguimos. Dejo Eh, 1 o 2 bueno, segundos, no he visto si hay alguna pregunta o sí, no. estaba mirando, de momento no hay ninguna pregunta, parece que está todo bastante Vale, claro. o están Perfecto. dormidos. En cualquier caso, lo bueno es que queden los conceptos claros, pero Claro, animaros, si hay alguna pregunta o algo hasta aquí, las vamos respondiendo. Y si no, continuamos. Os cuento venga. un poco más. ¿Qué opciones hay? Supongamos, y no, repito, no quería entrar en mucho detalle, pero sí en los conceptos. Normalmente hay hoy en día, si es en el caso de desplegar en mi casa, ponerlo en mi casa, en mi empresa, en mi oficina, existen lo que llamamos nosotros bundles, en inglés, como paquetes, como opciones prepaquetizadas. Y os hablaba antes de HCI, de hiperconvergencia, palabras como estas, que van muy bien. Pero fijaros aquí, pongo ejemplos, tenemos ahora hay unas ofertas increíbles a raíz justamente de todo este tema del COVID, que combinan hardware y licencias, por ejemplo, si es en un entorno en mi casa. Repito, si es en modo gestionado, no os mareamos con servidores, no os mareamos con nada, os preguntamos, ¿qué necesitáis? Pero en el caso de estos, fijaros los números, 200, 240, 400 usuarios. Normalmente hay que comenzar con un mínimo. Un mínimo pueden ser 2 o 3 servidores y dependerá del tipo de solución y se puede justificar a partir de un cierto número. Y sé, y muchos me diráis,
que yo 200, yo tengo como mucho 20, 30, a lo mejor 50, pero no llego a tanto, o incluso menos. Y aquí también tenemos soluciones, es decir, con Bancorpo, por ejemplo, decimos, bueno, podemos poner, si quiere el cliente que sea en su casa, soluciones más pequeñas. Hay servidores que a lo mejor no va a ser hiperconvergencia, van a ser 2 servidores con su almacenamiento, trabajando en un modo repartido. Siempre recomendamos que por lo menos sean 2 por el mero hecho de dar una alta disponibilidad. Si uno de los servidores se rompe, que por lo menos siga funcionando el otro servidor. Pero se podría comenzar con uno si me apuráis, pero hay distintas escalas, distintos niveles de servidores que se pueden poner en casa vuestra. Puede ser en un modo tradicional, es decir, se monta, se crea la plataforma VDI y la gestionáis y la servís vosotros para vuestros usuarios. Nosotros encantados con gente como Pancorbo de ponerla perfecta y en funcionamiento, o también en modo gestionado y como servicio, que os dejemos allí esos servidores y los gestionemos remotamente, los sirvamos y que sea un pago más escalonado y como servicio. Lo comento también, por ejemplo, en el caso de Dell Technologies tenemos los servicios financieros de Dell, Dell Financial Services, que en estos días, a raíz del COVID y todo, han sacado planes para, como el Corte Inglés, compre hoy y pague dentro de 6 meses, algo parecido, para decir, bueno, mira, hay que empezar a verlo, moverlo y ver de comenzar para salir adelante, porque sabemos que son esfuerzos económicos, pero el mensaje aquí es, fijaros que hay soluciones para distintos volúmenes y tamaños. Siempre hay algo que se puede adecuar, 20, 30, yo diría lo mínimo para un servidor de estas características y para poder darlo. Menos, a lo mejor no tiene sentido o la inversión es muy alta y habría que ver si se justifica o no en el caso. Pero para que quede claro que hay distintas opciones. El modelo como servicio puro, el gestionado, el que es en una nube que ofrecemos nosotros, conjuntamente, por ejemplo, antes contaba el ejemplo de los colegios de secundaria en La Rioja, es un servicio mucho más potente, evidentemente. Pensad que llevamos dando esto unos 7 años, más de 7 años, con el caso de FlexiLabs, My Apps to Go. Es un servicio 100% gestionado. Los clientes nos dicen, mira, yo quiero esto, esto, esto y esto, y lo necesito para tantas personas, y se van a conectar desde casa, desde donde estén, desde las oficinas, etcétera. Y es poco más de lo que preguntamos. A partir de ahí, todo el equipo se pone a trabajar, a preparar esa plataforma, a servirla. Se justifican a partir de ciertos volúmenes mínimos, yo diría 50 sería el número ideal para que sea rentable, para que tenga sentido. Se puede dar 10, pero a lo mejor no se justifica. La ventaja, la rapidez. Es mucho más rápido servirlo de esta manera y ponerse a trabajar. Y hay que entenderlo también como un modelo gestionado. Aquí vuelvo a mi analogía del coche y del taxi, cuando muchas veces me dicen, espérate, porque si yo compro un ordenador que me cuesta 500 euros y esto si multiplico y divido en el tiempo puede ser más caro o no. Es la misma pregunta, digo, ¿qué es más barato, un coche o un taxi? Dependerá del tipo de servicio. En uno me lo tengo que gestionar yo, lo tengo que mantener y se puede justificar si lo uso muchísimo o si es mi modelo. En otros puede tener sentido y ser más útil el modelo gestionado. Por eso siempre os invito. La gente de Pancorbo tiene mucha experiencia también y podéis hablar con ellos y preguntar este tipo de soluciones cómo son. En cualquier caso, la respuesta va a ser, pues mira, creemos, esto es lo que te recomendamos, es un coste predecible en el tiempo, va a ser igual durante el número de meses que dure ese contrato y puede ser en casa o puede ser fuera, o sea que tiene esa ventaja para los que queráis. Y es mejor en modo servicio, en modo tradicional. Eh, no quiero empujar más para un lado o para otro, quiero decir que dependerá de las condiciones, pero sí que es justo comparar peras con peras y entender muy bien las ventajas de uno o de otro. Fijaros aquí, normalmente en un modelo tradicional, ¿y qué entendemos por tradicional? Es los PCs, las oficinas, tener que mantenerlos, etcétera.
muchos sabéis y sabéis mejor que yo lo que puede significar lo que se llama el TCO, el coste de propiedad, el mantener un equipo. Normalmente, si leéis por ahí, veréis que si un equipo vale 500 euros, un PC, un ordenador, mantenerlo, tenerlo trabajando durante 3 años, 4 años, lo que sea el ciclo de vida, pueden ser 3 o 4 veces más. Dependerá del tipo de soporte, del mantenimiento, del software, de todo lo que lleve eso. Pero generalmente lo que hace a todo el coste de poder dar un equipo informático no es solo el hardware, sino todo lo que hay por encima, la gente, el soporte, el mantenimiento. Ahora os lo traslado al modelo remoto, a la gente que está en casa, a la gente que está afuera. O sea, ahora que no están todos en un mismo sitio. Eso se complica todavía más, esos costes pueden aumentar un poco más. El modelo flexible, por incluir en la palabra flexible las distintas soluciones que hemos visto, justamente tiene esa ventaja. Ya no tengo que invertir en una infraestructura en mi CPD, ¿verdad? Tengo que poner a lo mejor servidores, tengo que invertir parte en eso, pero lo que es el hardware cliente, puedo tenerlo o no, puedo eliminarlo, puedo pedirle a la gente que utilice sus propios ordenadores, con lo cual reduzco ese coste de propiedad y el mantenimiento es la gran ventaja. Ya no me tengo que preocupar tanto a lo mejor de dar ese soporte remoto porque yo me preocupo de dar el buen servicio y que se puedan acceder. En el modelo tradicional de VDI o de lo que comentábamos antes, es verdad que eso requiere una inversión inicial, hay que poner esos servidores, hay que poner esa infraestructura. Con lo cual, esa, hay una inversión inicial que luego se va recuperando, si queréis, se va amortizando a medida que voy utilizando la solución. Con lo cual consigo ese objetivo en el tiempo de reducir el coste de propiedad, de que darle un escritorio a un empleado trabajando, teletrabajando, tenga un impacto inferior, pero requiere esta inversión inicial. Mientras que en el modelo gestionado, esa es la parte que queremos eliminar. Puede ser que haya un coste adicional porque lo estamos gestionando, o sea, hay gente detrás dando este servicio, evidentemente, pero no hay ese impacto inicial, esa subida de entrada, sino más en el tiempo de ir viendo y poder arrancar inmediatamente. Y creo que es bueno tener esos dos conceptos para entenderlo. Eh, nuestro mensaje principal o la idea de este webinar creo que es abrir un poco el abanico. Es decir, mira, hay muchas opciones, existen esta, la otra, como hemos dicho, algunas se van a adecuar mejor a un caso u otro. Lo importante es que sean integradas, que haya una protección de esa inversión en el tiempo, es decir, que puedo comenzar por esta, pero puedo ir por otra y luego por otra, y que no signifique para mí malgastar mi dinero, menos en estos tiempos, que se puedan adaptar, que puedan ser incluso híbridas, llegado el caso, que pueda darlas de distintas maneras, que tenga un apoyo por detrás, en el caso, dejadme aquí hablar bien de nosotros, tanto de Dell como de Pancorbo. Tenemos muchos años y experiencia en este tipo de soluciones, con lo cual no venimos con ideas felices, venimos con soluciones muy probadas y que conocemos, y que si nos decís, espérate porque mi problema es este y yo tengo este inconveniente, vamos a intentar venir con esa experiencia para dar respuestas que funcionen en esos casos. No, ya digo, con simplemente algo, sino que lo hemos probado y que lo conocemos, y simplificar y que no me digas, no, mira, es que ahora no funciona porque la red en realidad, espérate, porque me la da este otro y no el servidor que yo tenía, el almacenamiento o es un servicio. No, que sea todo homogéneo, que sea todo integrado, que habléis con un único punto de contacto que os dé esa solución. Y creemos que eso es muy importante. ¿Y por dónde comenzar? ¿Qué hago? Eh, me has contado opciones, pero no sé ni siquiera por dónde comenzar. Muy sencillo, aquí siempre decimos, primero de todo, sentiros libres de contactar con nosotros a través del grupo Pancorbo, a través de Dell, y preguntarnos todo lo que queráis. Esa es nuestra misión, es ayudaros. Y hay veces que tenemos que sentarnos con vosotros y decir, espérate, a ver, ¿cuáles son las prioridades? A lo mejor no hay que dar esta solución a todo el mundo, sino estos son los perfiles más importantes o los que necesitas
que puedan teletrabajar o que puedan acceder en remoto. Vamos a crear un plan o vamos a comenzar por aquí y luego ir a esta otra opción. Es importante ayudaros también a veces en ese ejercicio previo de entender, de priorizar y de crear un plan. Es decir, vamos a ir o vamos a hacerlo de esta manera o déjame entender la dimensión real del problema. Incluso en los modelos, como os contaba antes, tipo cloud o tipo gestionados, podemos hacer pilotos, podemos hacer pruebas de concepto, podemos analizar y ayudaros también en esa decisión previa. O sea, no veáis esto como, uff, tengo que decidirme ya y no sé por dónde ir. Queremos que os ayudemos en la toma de decisiones, os ayudemos también en comparar, en ver cuál es mejor o peor y daros una solución lo mejor posible para vuestras necesidades. Hasta aquí un poco la presentación, hablaros del Technologies, VMware y Grupo Pancorbo, que han sido un poco los elementos de aquí, pero no he querido ser pesado en productos o en cosas concretas, porque creo que cuando la gente busca soluciones, y sobre todo en este tipo, es importante el capital humano que hay también detrás y por eso quería hablar de soluciones, quería hablar del Technologies. Por supuesto somos muy orgullosos de todos nuestros productos y lo que tenemos y que es ahora una familia muy muy grande cuando incorporamos EMC con VMware, con una familia incluso de seguridad y de productos de seguridad, pero no podríamos llegar, no podríamos integrarnos bien si no fuera por el apoyo de gente profesional y de nuestros socios profesionales. Y ahí con Pancorbo también tenemos muchos años colaborando y trabajando, además, muy concretamente en este tipo de soluciones, lo que a mí me hace estar más orgulloso de poder contarlo y de poder ofrecerlo. Así que creo que era importante. ¿Preguntas o no os animáis? Todavía os veo muy tímidos, no sé si os he aburrido, es la lluvia, es el día, Parece pero que está todo muy, muy claro. muy bien. Pero ha comentado antes Genaro, no os asustéis, porque estaba comentando antes un poco de la hiperconvergencia. Bueno, la hiperconvergencia ha venido para quedarse, ¿no? Pero que ponía a partir de 240 usuarios y luego ha puesto también a partir de 20 en modo local, ¿no? Pues con un par de servidores, una cabina para tener una redundancia, ¿no? Todo eso, que no os asustéis, que tenemos soluciones para pocos usuarios, ¿eh? O sea, que desde 3, 4, 5, 10 usuarios que hay soluciones para todo el tipo de empresas, ¿eh? Nosotros la verdad que tenemos clientes que les hemos puesto soluciones y están muy contentos con lo que les hemos aportado, tanto funcional como económicamente, ¿eh? Que soluciones hay de todo tipo, tanto en local, en premise, como para llevarlo en la nube, ¿eh? Es así, ¿no, Genaro? Tal cual. Por lo menos clientes tenemos, Mira, tenemos de todo tipo. José Luis, hace unos años, llevo muchos años en el tema de VDI y de todo esto, y hace, no sé, 7 años o así, nos decían, a ver, quiero, que era cuando comenzaba el tema de VDI, bueno, comenzaba antes, pero en realidad era cuando se hablaba más, y nosotros, ya sabes, los técnicos pecamos de que nos emocionamos de estas cosas y le decíamos, sí, mira, te pongo 2, 3 servidores y un almacenamiento, una cabina. Bueno, cada puesto informático, cada puesto virtual salía a 2.000 euros cada uno y nos decían, pero ¿a dónde vas? ¿No? Esto es imposible, no tiene mucho sentido. Y eso creo que es lo que ha cambiado muchísimo estos años. Aparte que tienes, como digo, siempre soluciones fuera, o sea que ya no tienes ni que desplegar equipos, que es siempre una ventaja, pero en el caso de decir, no, yo lo voy a poner, lo que bien decías, es decir, estos servidores, tú dices, mira, yo te pongo aquí 2 servidores medianos, pequeños, incluso que vayan óptimos para vuestro caso, perfectos para dar esos puestos, con buenísima capacidad hoy en día. Se pueden dar ya no escritorios virtuales, estaciones de trabajo virtuales, workstations que decimos nosotros, para gente que trabaja en CAD, para gente que trabaja en temas gráficos, algo que era impensable, se puede hacer muy bien. No solo porque haya mejorado mucho el hardware, también porque las comunicaciones han mejorado mucho y permiten hacerlo. Es decir, hoy el abanico es mucho más amplio, eso permite dar soluciones de todo tipo y muchísimo más razonables a nivel de inversión.
Veo que hay preguntas, se están animando. A ver, Sí. Yo también te digo una cosa, nosotros por ejemplo tenemos una solución de hiperconvergencia en el CTCR y estamos muy contentos con ella. seguro, sí, sí, sí. Y mira, por ejemplo, el CTCR es uno de los clientes que tenemos con hiperconvergencia. ¿Mm? Mm. La Y verdad es una que gozada. Sí, sí, sí. el rendimiento que les ha dado ha sido brutal. Es así, ¿no, Enrique? Vamos, una Sí, sí, es una diferencia. pasada. El tiempo de mantenimiento de los servidores ha reducido una bestialidad y encima funcionan como, se suele decir, como titanes. O sea, los usuarios ya no se quejan de que los recursos de red van lentos. Sí, Y sí, sí. lo mejor de todo, el Big Button, ¿no? Que con el botón actualizas todo, ¿eh? Sí, sí, No sí. tienes que preocuparte de si los firmware están actualizados. Y pensad que cada caja, nosotros le llamamos building block, pero bueno, cada nodo, cada servidor que ponéis, estáis añadiendo de todo un poco. Y eso es muy bueno también porque muchas veces en los modelos tradicionales tú tienes una cabina que puede ser mejor o peor, o puede ser más potente o menos potente, pero a medida que vas aumentando por un lado los servidores, tu cabina se va resintiendo, ya tiene que dar servicio a más bocas, ¿no? A más equipos. Si luego decides aumentar la cabina o la tienes que reemplazar entera o tienes que poner una más, es más complejo y son escalones de inversión. En el caso de la hiperconvergencia, lo bueno es que vas añadiendo capacidad a medida que vas metiendo nodos, vas añadiendo más almacenamiento, más cómputo, más CPU, más memoria, es decir, es muchísimo más lineal, pero además no solo en inversión, sino a nivel de recursos, estás creciendo de esa manera, con lo cual es fantástico. A nosotros también nos gusta mucho y siempre que podemos recomendamos ir allá, sin dudarlo, no solo para esto de escritorios virtuales, para todo lo que tenga que ver con virtualización, ir a este modelo. Aquí Bueno, preguntan, ¿qué solución VDI sería la más óptima? Eh, es una pregunta muy abierta porque VDI es un poco escritorios virtuales, entonces, eh, ¿cuál es la más óptima en función a qué? Y esa es la pregunta. Si, será por ejemplo, dependiendo de sí, la empresa que es de los sí, usuarios, pues hay una solución u otra. sí, aquí solo cuento una cosa muy rápida. Para ya me meto un escaloncito un poco más técnico, pero hay dos maneras de servir, si me apuráis, escritorios o aplicaciones virtuales. Una es la que se llama VDI pura, que es cuando se da un escritorio virtual a cada usuario, es decir, si tengo 10 usuarios, necesito 10 máquinas virtuales. Es la mejor en el sentido de que cada usuario tiene su máquina, sus recursos, su memoria, su CPU, etcétera, y eso es VDI puro y duro. Pero existe otra que se llama en modo terminal o en modo RDS o sesión compartida. Y yo siempre lo explico de una manera muy sencilla. Imaginaros que voy con un carrito y tengo 30 portátiles o 10 portátiles. Vamos a poner el ejemplo de 10 empleados. Voy con 10 portátiles. Entonces ahora tú necesitas un ordenador, te dejo a ti un portátil. Otro necesita, le dejo a él el portátil. Pues mientras lo está utilizando uno, no lo puede utilizar otro, primera cuestión. Y segundo, que necesito esos 10 portátiles y ir con ese carrito. Esa sería una solución VDI, que en vez de ser portátiles son máquinas virtuales. En la otra, en la de terminal, tengo un gran ordenador, no hace falta ir con el carrito y a cada uno le doy un teclado y una pantalla, un teclado y una pantalla, un teclado y una pantalla. Ventajas, todos apuntan al mismo equipo, en la misma máquina y donde entran 10, a veces entran 11, pero a nivel de costes es más barato, pero todos comparten lo mismo. Es decir, si alguno afecta o hace algo en la máquina, puede impactar en el resto. ¿Hay una mejor que la otra? Depende del uso. Hay veces que no se puede usar una y hay veces que se recomienda otra. Pero a nivel de costes, sí puede impactar en las densidades. Y por terminar, en el equipo que antes decíamos, mira, a lo mejor un ordenador, un servidor no tan grande, te puede dar 10, 20 sesiones, pues en un modelo a lo mejor te va a dar 10 y en el otro modelo a lo mejor te va a dar 15 o incluso 20 sesiones. ¿Se puede hacer híbrido? Sí, se puede dar algunos de una manera y de otra y nosotros muchas veces lo recomendamos y por eso un ejercicio previo es lo que se llama el perfilado, es entender los requisitos de cada uno y en función de lo que necesite uno u otro, dar un modelo o el otro. Esos serían los distintos tipos. Fijaros que aquí la clave que he usado es densidad. Cuanto
más densidad o más número de usuarios se puede sacar por un mismo hardware, un mismo equipo, más barato, menor es el coste por usuario. Y esa es un poco la idea, de tratar de servir a más con una buena experiencia, con una cantidad suficiente. Dice, hola, en una empresa de unos 30 usuarios, actualmente con VPNs, ¿qué solución recomendarías? Bueno, de nuevo, disculpadme, soy muy consultor, eso parezco un poco como los gallegos, ¿no? Depende. ¿Qué me dices tú? Pero dependería de los requisitos. Ahora, para 30 usuarios, ya es un número bueno, ya es un número que se pueden comenzar a ver opciones, pero fijaros que yo digo, pues necesito 30 usuarios con escritorios virtuales, que cada uno tenga por lo menos 4 o 6 gigas. El ejemplo que contaba antes de, de hoy en día del banco, de algunos que nos piden, eh, hasta hace poco el ejercicio era fácil, te pedían un Windows con Office y con algún aplicativo más. Pues mira, a lo mejor un Windows con 4 gigas o con incluso menos era suficiente. ¿Qué pasa? Que ahora te dicen, el Office viene con Teams y todos estos días, ya nos veis, estamos todos usando la videoconferencia, la teleconferencia y este tipo de cosas. Y eso cambia radicalmente el problema porque ahora tiene que funcionar el audio, en algunos casos el vídeo, encima con un escritorio virtual. Ya os adelanto que no siempre es fácil y no siempre es óptimo, hay que trabajarlo. Entonces, los requisitos pueden ser que ya tengas que dar Windows no con 4 gigas, sino con 6 gigas o incluso 8. Eso va a hacéis la cuenta de multiplicar el 30 por tantos gigas, y nos va a dar un poco la idea del tipo de infraestructura de hardware que hace falta por detrás. Y puede ser que en esos casos, pero de nuevo, tampoco os asustéis, porque hoy en día, fijaros que hay servidores, o sea, una caja. Pensar en vuestros portátiles o en vuestros ordenadores de casa que ya tienen 4 o 8 cores o no sé cuántos gigas de RAM. Pues lo mismo pasa en los servidores. Ahora ya tienes servidores con 30 y pico de cores, con una bestialidad de memoria RAM e incluso a partir de modelos pequeños, con lo cual ya también ha mejorado tanto el hardware que ya no asusta y que se lo puede servir. O sea que ahí, si tenéis requisitos concretos, encantados con Pancorbo y de nuestro lado deciros, mira, creemos que esta es una buena configuración y más o menos por aquí van los tiros. El teletrabajo ha venido para quedarse, pero ¿se puede compatibilizar el trabajo presencial con el teletrabajo? Esa es una pregunta ideal para los que trabajamos en Dell. En nuestro caso, no ahora, ya desde siempre, tenemos la opción del teletrabajo como una opción de empresa. Es decir, tú puedes en la empresa decir que quieres teletrabajar. Eh, para los que seáis más no diría puritanos, pero para los que seáis más estrictos con estos temas, hace nada, antes de todo esto, el teletrabajo se miraba como, ya sabéis, es un tema cultural algunas veces. Yo no sé si la gente trabaja igual, si es igual de productiva. Me, yo que llevo muchos años combinando teletrabajo con presencial, oía a muchos compañeros decir, tengo un montón de trabajo, me voy a casa para sacarlo. Y mucha gente le entendía que sí, que se teletrabaja en casa muchas veces muy bien. Otros odian porque con los niños y esto no siempre es fácil. Pero bueno, la cuestión es que a raíz de esta crisis, muchas empresas se han dado cuenta y mucha gente me dice, mira, no solo estoy teletrabajando, es que estoy trabajando más horas de las que trabajaba en la oficina. Esto es peor que antes en ese sentido. Pero sí, sí se puede compatibilizar. Esa es la idea y en nuestro caso lo hacemos constantemente. En épocas normales, lo habitual, a una persona como yo, por ejemplo, aparte de tener que salir o viajar o ver a clientes o lo que fuere, es me paso 2 días o un día por la oficina, allí tenemos reuniones, hablamos y otros días estoy trabajando desde casa indistintamente, o sea que no hay diferencia en lo que tengo, en las herramientas y en las facilidades para poder hacer el trabajo. Y creo que es sinceramente, para mí, el escenario ideal. No voy a hablar de la vida familiar y de la conciliación y esas cosas, porque es obvio, yo creo, en
en estos tiempos. Pero en cualquier caso, me parece la solución perfecta para todo, para el tráfico, para la contaminación y para la familia. O sea, creo que es, y para los costes de empresa también. Pero habláis con un fan, así que no soy imparcial. Perfecto, pues muchas gracias, Genaro, por tu explicación tan clara, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, lo único vamos a poner una encuesta de satisfacción, ¿no? A ver si para que me la contestéis es importante que la rellenéis para nosotros, ¿no? Si podemos tener un feedback vuestro y de vuestras inquietudes a nivel de escritorio virtual. Agradeceros a todos por asistir. Espero que haya sido de ayuda, por lo menos a tener las ideas más claras sobre conectarte escritorios virtuales, VDI.